Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Unos días todavía, allá en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo palabras muy importantes, como todo lo que Él dijo y enseñó, que Él venía, el Padre buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Evidentemente en esas palabras el Señor Jesús se estaba refiriendo a una entrega, a una consagración, entendiendo el contexto que Israel en ese momento estaba viviendo, ¿no? Venía de un oscurantismo de más de 400 años, imperaba una religión muerta, ¿no? El fariseísmo en mayor proporción, los saduceos en otra proporción, pero una religión muerta en casi todas las personas. Y cuando Él vino a enseñarnos el camino, una de las cosas importantes que de entre todas las que Él dijo y enseñó es que buscaba el y en verdad, en el entendimiento correcto de esas palabras es vidas consagradas, entregadas al Señor, viviendo la verdadera religión, la verdadera espiritualidad, ¿no? No una religión muerta de formas, tradiciones muertas que nada tenían que ver con la vida de piedad que el Señor buscaba. Pero, pero esa vida de consagración también se traduce, hermanos, en que seamos capaces de transmitir nuestra gratitud, expresar nuestra gratitud en un momento de alabanza, de adoración como el que acabamos de tener. Que aquellos a los que el Señor nos ha ayudado a entender el significado de cada palabra de los cantos que entonamos, podamos nosotros sentir lo que estamos cantando, un entendimiento de lo que estamos cantando. Un canto que hable, por ejemplo, del sacrificio de Jesús. Hermanos, al verdadero creyente, al que entiende que no tenía nada y por Cristo hoy lo tiene todo, al creyente que vive consciente que era enemigo, hijo de ira, y que por la gracia de Dios fue perdonado, llevado a la salvación y que ahora puede ser llamado hijo de Dios. Hermanos, qué contraste de ser llamado hijo de ira a poder ser llamado hijo de Dios. Sin nosotros haber hecho absolutamente nada, porque además ni podíamos hacer nada, sino nos fue dado como regalo, inmerecido. Eso, aún al momento de cantarlo, hermano, aún al momento de cantarlo, debería de llevarnos a expresarlo de cierta manera. Expresarle al Señor lo que para nosotros significa el haber sido nada y ahora poder ser llamado hijo de Dios. Haber sido enemigo y hoy podernos llamar perdonados, hermanos, perdonados, ya no condenados. Ahora, por el amor del Señor y por su gracia, nos podemos llamar perdonados. Eso cobra dimensiones enormes cuando el Espíritu nos ha ayudado a entender lo que eso significa. Al, al, al que lamentablemente todavía no les he revelado eso en su corazón, pues puede ver las representaciones en Semana Santa, viendo cómo un hombre representa a Jesús muriendo en la cruz, y no pasa nada. Pero nosotros los que hemos sido privilegiados para poder entender lo que significa y lo que implica el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, hermanos, hasta en un canto lo expresas. Hasta en un canto le dices, Señor,
Gracias, gracias. Es en ese sentido, hermanos, que hoy vamos a continuar hablando de este tema. El día de hoy titulé nuestra enseñanza de hoy: la libertad cristiana no es para el libertinaje. Todos recordarán cómo se titula nuestra serie en la que estamos nosotros ahorita cursando, y este título es dentro de la serie El peligro del pecado en la. Yo quiero decirles, recordarles, hermanos, hace algunos meses, creo que ya años, tuvimos una serie, si mal no recuerdo, y si lo digo mal y alguien se acuerda, recuérdeme, pero era algo así como la gracia de Dios en la vida del creyente. Así se titulaba nuestra serie. Y en esa serie hablamos de cómo se manifiesta la gracia de Dios en la vida del creyente. El objetivo de aquella serie era precisamente instruir a la iglesia y a los hermanos acerca de cómo se ve y cómo se manifiesta la gracia de Dios en el caminar cristiano, porque previo a esas enseñanzas hablamos de la gracia de Dios para salvación, porque la salvación, recuerde usted, es por gracia a través de la fe. La salvación es por gracia a través de la fe. Y entonces habíamos hablado nosotros de la gracia para salvación. Y en esa serie nosotros quisimos hablar de la gracia en la salvación. Cómo la gracia de Dios nos ayuda a caminar dentro de la salvación. Bueno, el propósito de esta es hacer el contrapeso y el balance. ¿Sabe por qué? Porque como humanos somos muy propensos al error, y algo que he observado yo en la experiencia que el Señor me ha concedido durante estos más de 20 años, casi 30 años, es que en nuestra inmadurez, cuando hablamos de la gracia, muchos de nosotros tendemos a irnos desbocados hacia la gracia, y de repente podemos pensar que en la gracia podemos nosotros hacer cualquier cosa, y que en la gracia no tenemos límites, y que en la gracia no tenemos márgenes para conducir nuestra vida, y podemos darnos permisos que Dios no nos da. Cuando hablamos de la gracia, podemos darnos permisos que Dios no nos da. Pero, y luego cuando nosotros decimos, creo que es necesario nivelar esto, y entonces ahora vamos a hablar acerca de esos márgenes que el Señor nos pone dentro de la gracia, y empezamos a hablar acerca del pecado, y corremos el riesgo de ahora irnos hasta el otro extremo y volvernos del libertinaje, volvernos al fariseísmo o al legalismo. Y ese es nuestro riesgo, hermanos, cuando no tenemos un entendimiento correcto. Y hago este paréntesis importante porque quiero avisarte, quiero decirte, quiero llamar tu atención a que ahorita que estamos hablando del peligro del pecado, no nos vayamos a ir ahora al extremo del legalismo, pero tampoco al extremo del libertinaje. En esos dos márgenes, en esos dos extremos, siempre nosotros tendremos un riesgo y debemos ser cuidadosos. ¿Y cómo nosotros evitaremos irnos a los extremos? Número uno, andando en el Espíritu, como lo vamos a ver. Y número dos, instruyéndonos constantemente en la palabra del Señor. Otra cosa que en aquella ocasión enseñamos y que lo quiero repetir porque es importante es que la palabra de Dios dice la palabra de Dios. Lo explico. En la palabra de Dios no dice lo que nosotros queremos entender que Dios dijo. La palabra de Dios no dice lo que nosotros queremos interpretar que Dios dijo. No.
La palabra de Dios dice lo que Dios dijo. Es decir, lo que quiero darles a entender es que no hay un asunto así como que Dios dijo algo y cada quien que lo cache como quiera o como pueda. Y cada quien que lo entienda como mejor le convenga o como mejor le parezca. Es de ahí de donde surgen mandamientos de hombres, es de ahí donde surgen herejías, de donde nosotros creemos, pensamos que la palabra de Dios está para que nosotros le atinemos. Y no es así, hermanos. Cuando Dios dijo algo, Él estaba muy seguro de lo que quiso decir. Y es nuestra responsabilidad en la dirección y guianza del Espíritu Santo entender en un estudio serio de la palabra qué es lo que Dios dijo. ¿Me explico? Dios dijo lo que dijo. Amén. No es así como que Dios dijo y cáchalo como puedas. Entiéndolo como quieras, interprétalo como mejor te parezca. No es así, hermanos. Es nuestra responsabilidad permanecer en la guianza del Espíritu y profundizar en la doctrina bíblica para que nosotros conozcamos lo que Dios dijo. Esa es nuestra obligación. Pero siempre estaremos en el riesgo en este asunto de los dos extremos. Debemos cuidarnos de eso. Ahora, cuando nosotros hablamos del pecado en la vida del creyente, lo que estoy queriendo decir es que en gran medida la enseñanza va dirigida al creyente. Si usted va a notar que gran parte de este estudio está basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero también hay unas referencias a la carta a los Romanos, donde se habla de esto mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que para el que no es creyente, hoy no hay nada que decir y no hay nada que aprender. No, todo lo contrario. Lo que te quiero yo también transmitir a ti que no eres creyente todavía, y que si después de varios años no eres creyente, la pregunta es, ¿por qué no eres creyente? Si hay un Dios de gracia, si hay un Dios con suficiente amor y suficiente perdón para perdonar tus pecados, ¿por qué después de tantos años de escuchar el Evangelio no eres creyente? Bueno, ya habrá tiempo para que me lo respondas. Pero lo que te quiero decir ahorita es, también hay palabra de Dios para ti. Porque algunos que todavía no son creyentes han puesto por excusa de decir, es que tengo miedo de fallarle. Te digo, le vas a fallar. Pero te digo otra cosa más sorprendente. Dios sabe que le vas a fallar y aún así murió por ti, porque te quiere ayudar. Y lo que quiero transmitir yo todo esto en lo que te voy a mostrar es que la suficiente gracia de Dios que ha dejado para nosotros nos ayuda a caminar en sus caminos y en su voluntad. Ese es el mensaje que te quiero decir. Es decir, si hay el riesgo de que le falles, sí. Dios lo sabe. Pero ha dejado suficiente instrucción. Su gracia es tan abundante y su Espíritu Santo es Dios mismo que en nosotros nos ayuda a caminar. Nos ayuda a andar en sus caminos y nos santifica, nos va. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este día, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra y tu instrucción. Padre, danos tu gracia. Cierto es que existen dos extremos peligrosos que son un riesgo para nosotros, pero tu voluntad es perfecta, justa y santa. Ayúdanos a entenderla, a conocerla y a andar en ella, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la educación que nos das a través de tu palabra, tú nos vas a ayudar y queremos que así sea. Dame tu gracia, Señor, para transmitir estas verdades en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué objetivo tengo hoy al hablar acerca de esto? Quiero básicamente mostrar la diferencia que hay entre libertinaje y libertad cristiana, que es por la gracia de Dios. Es decir, de esto nosotros ya hemos hablado, ya lo hemos enseñado, ya hemos abundado, pero en el marco de la serie que estamos hablando, porque próximamente estaremos entrando a la teología del pecado. Te vamos a hablar un poquito de teología y eso no está mal, está muy bien. Algunos conceptos teológicos acerca de la doctrina del pecado. Esto nos va dando un contexto y una plataforma de entender el peligro del pecado en la vida del creyente. Entonces, básicamente mi objetivo es muy sencillo: recordar todo lo que a muchos de ustedes se les ha enseñado acerca de la diferencia entre el libertinaje y la libertad cristiana, que es por la gracia de Dios. Este es mi objetivo. Y el formato que escogí para esta enseñanza es muy práctico, hermanos. Te voy a pasar aquí varias diapositivas donde te voy a ir mostrando conceptos escriturales, conceptos bíblicos acerca que nos van a mostrar qué es esto, el libertinaje, y qué es libertad cristiana por gracia. El objetivo es que aquí en nuestra mente nos quede claro para que nuestra toma de decisiones diarias y en nuestra forma de vivir diaria, nosotros podamos conducirnos en la libertad cristiana que es por gracia, y nosotros sepamos diferenciar cuando ya estamos en el peligro de caer en el libertinaje, que es algo que la Biblia reprueba, que es algo contrario a la vida que Dios pide, demanda y espera de cada hijo suyo. ¿Sí? Entonces, vamos hacia adelante. Te decía yo, tomé como base varios versículos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si nos ubicamos en el capítulo 5, a partir del verso 13, dice así: porque vosotros, hermanos, fíjate, a libertad fuiste llamados. Hay un llamado de parte de Dios y dice que fuimos llamados a libertad. Pero ahí mismo hay una exhortación del apóstol que nos dice solamente que no uses esa libertad como una ocasión para la carne. Todos nosotros entendemos que carne se refiere a nuestras pasiones, a las pasiones desordenadas. La Biblia también le llama viejo hombre, ¿no? A nuestro viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo. Ese básicamente son los sinónimos de la palabra carne: pasiones desordenadas, viejo hombre. Dice que no usemos esa libertad para darle oportunidad y rienda suelta a nuestra carne, a nuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, esta es la libertad, y no satisfagáis los deseos de la carne, que es el libertinaje. O sea, el apóstol sigue hablando de lo mismo y ahora nos lo dice en otras palabras. Porque el deseo de la carne, el libertinaje, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol, y bueno, creo que por lo menos los que tenemos más tiempo en esta congregación, en esta iglesia, sabemos qué es lo que sigue a partir del verso 19, ¿no? Las famosísimas obras de la carne, donde el apóstol se toma varios versículos, 3 versículos, para describir varias de las obras de la carne en las que ese libertinaje nos lleva a andar en ellas o a vivir en ellas, ¿no? Obras de la carne. Ok. Yo le decía, hay 2 extremos relacionados con la salvación por gracia, y esos 2 extremos son perversiones de la gracia de Dios. Es decir,
la pervierten, la corrompen la enseñanza bíblica acerca de la gracia de Dios. Dos extremos peligrosos, dos extremos que para nosotros cristianos son un riesgo, porque Dios nos ha dado libertad, pero si nosotros a esa libertad no le añadimos conocimiento, virtudes, entendimiento del carácter de Dios, entendimiento correcto de la voluntad de Dios, nosotros vamos a caer en uno de esos dos extremos, que no es la vida cristiana, que no es la voluntad de Dios, que no es el evangelio de Cristo, que son mandamientos de hombres y que son perversiones de la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Número uno, al legalismo, ya le había mencionado. El legalismo básicamente y en términos generales es convertir el evangelio en ley de obras que dependen de nuestro cumplimiento. Eso es el legalismo en términos generales. Es convertir el evangelio en ley de obras, en mandamientos de hombres, no de Dios, de hombres que dependen de nuestro cumplimiento, que dependen de que nosotros hagamos. El evangelio, usted recuerde, el evangelio es salvación por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe de eso. ¿Qué enseña el legalismo? A esa gracia a través de la fe le añade obras. Esa es la perversión que el legalismo hace del evangelio y de la gracia. Son conceptos que nosotros ya deberíamos de tener claros. Para la mejor manera de defendernos del enemigo es conociendo al enemigo, ¿no? Y este es un enemigo del cristianismo genuino, apostólico, histórico. Y el otro es el libertinaje, es el otro extremo del cual le hablaba. ¿Qué es el libertinaje? Es convertir la gracia de Dios en algo libre de toda autoridad, donde no hay ley. Eso es el libertinaje. Convertir la gracia de Dios en algo que no tiene autoridad y entonces la convierto en algo donde yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana, si eso se me ocurre, si eso me place, si eso me conviene, si eso me gusta, yo lo voy a hacer independientemente de lo que diga la palabra de Dios. Eso es libertinaje. De estos dos extremos, nosotros los creyentes y en general todos los seres humanos debemos cuidarnos, porque quiero decirle que dentro del legalismo también hay inconversos. Hay inconversos que quieren agradar a Dios con sus obras. Como no han creído, como no se han entregado genuinamente al Señor, quieren comprar a Dios y sus favores a través de obras y hacer, que es básicamente el ejemplo de los fariseos. O también en el libertinaje hay inconversos, hermanos. De hecho, gente que se diga cristiana, pero que su vida se caracteriza por una vida de libertinaje, muy probablemente era una persona inconversa. Muy probablemente. Pero bueno, vamos estudiando cada uno de estos aspectos. El libertinaje es una libertad falsa y engañosa. El libertinaje no es libertad. No es, por lo menos, no es la libertad que el evangelio nos da, que Cristo nos da a través de su gracia. No es. Es falsa esa libertad y además es engañosa. ¿Por qué? Porque hablando del contexto cristiano, muchas personas piensan que viviendo de manera libertina, por la gracia de Dios son salvos. Pero a la luz de la Escritura, su vida es libertina. No es libertad, es libertina. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar si andamos en la libertad cristiana o andamos en libertinaje? Vamos avanzando. El libertinaje consiste en adoptar una conducta descarada y totalmente enfocada en satisfacer el placer, la carne y los caprichos. Leíamos en el capítulo 5 de Gálatas, verso
16 al 18, que no satisfagamos los deseos de la carne. O sea, el mandamiento de Dios a través del apóstol Pablo es: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne son contrarios al deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida. El deseo del Espíritu es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos el deseo del Espíritu? Este es el deseo del Espíritu. Pero recuerden ustedes, en el buen entendimiento, en la buena interpretación, correcta interpretación, y eso se da a través de un estudio profundo y esforzado. ¿Sí? Ok. Entonces, en términos generales, es ahí donde nosotros entendemos cuál es el deseo del Espíritu. La doctrina cristiana, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Entonces, esto es el libertinaje: adoptar una conducta descarada respecto a las obras de la carne, satisfacer el placer, etcétera, etcétera. El libertinaje es no estar sujeto a autoridad. Soy mi propia autoridad, y eso se traduce en rebeldía. Por cuestiones de tiempo, hermanos, por cuestiones de tiempo, le estoy poniendo las citas que respaldan parte de lo que estoy poniendo aquí, porque por cuestiones de tiempo no me va a dar, no me va a alcanzar para revisar todas, pero sí me interesa que usted las tenga, que usted las vea, que usted las anote, que usted las revise. Eso sí me interesa. Entonces, básicamente es no tener ley. En un término teológico, podemos hablar de antinomianismo. Antinomia es sin ley. No tengo autoridad, yo hago lo que creo, lo que pienso, lo que me gusta, independientemente de que sea contrario a la que la palabra de Dios nos enseña. Pero como todo ya acepta a Cristo, ya me voy a ir al cielo. Son entendimientos confusos y engañosos. Confusos y engañosos. Entonces, estoy tratando de darte la generalidad, la definición de lo que es libertinaje. Segunda de Pedro 2:18 nos dice que ese libertinaje también es andar en arrogancia. Por eso es que es rebeldía, ¿no? Esto es lo que yo creo y así son las cosas. Arrogancia humana. A lo largo de este tiempo he podido platicar con gente que tiene muchos años dentro de alguna congregación, de alguna religión, y ha aprendido malamente la doctrina de la gracia. Y digo, ha aprendido malamente porque le han hecho creer a través de una mala exposición y enseñanza de la gracia de Dios, que puede vivir haciendo lo que quiera, que puede vivir bajo sus propias voluntades, que puede vivir pecando constantemente, practicando el pecado, y como quiera, como ya aceptó a Cristo, ya es cristiano y ya tiene vida eterna. Es un mal entendimiento de la gracia de Dios. Ya en una de las primeras enseñanzas que el pastor Julio nos habló, nos citó, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a Tito, donde en el capítulo número 2 nos dice que la gracia de Dios que se ha manifestado a los hombres nos enseña a renunciar a los deseos carnales y a los placeres y a los deseos impíos, que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. La gracia de Dios nos enseña a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero a muchas personas les han enseñado que por la gracia, no importa lo que hagan y cómo vivan, ya son hijos de Dios y se van a ir al cielo. Eso no es cierto, hermanos. La gracia de Dios es santificadora. Nos da una libertad cristiana, nos da una libertad para vivir, pero esa libertad no es sin márgenes, tiene sus márgenes, tiene sus límites, y sus límites es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Ok, ¿qué más dice? Aquí mismo Pedro nos dice que es
Ese libertinaje es ser esclavo de la corrupción. Nos dice que es estar seducido y esclavizado por deseos carnales. Seducido y esclavizado por deseos carnales. Libertinaje es estar seducido y esclavizado por deseos carnales. La persona que vive en libertinaje tiene una prioridad de satisfacer sus deseos carnales y sus pasiones. Y entonces ese mismo texto de Gálatas 5:13 nos enseña que hemos sido nosotros libertados. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El glorioso evangelio de Cristo, hermanos. El glorioso evangelio de Cristo es un llamado, es un llamamiento. Y es un llamamiento a ser libres. Pero es importante que nosotros entendamos a qué libertad fuimos llamados. Porque no es una libertad, pero no para el libertinaje. Es importante que nosotros entendamos esa libertad a la que el evangelio nos ha llamado. Y también para el que no es creyente, es importante que tú entiendas a qué libertad te está llamando Dios a través del evangelio. Porque si tú estás escuchando cada 8 días el evangelio desde aquí, entiende una cosa, es un llamado a la libertad. Dios, a través de su palabra y a través de la predicación del evangelio, a ti, amada persona, que no eres cristiano, que no eres creyente, cada 8 días el Señor te está haciendo un llamado a ser libre. Pero es importante que entiendas a ser libre ¿de qué? Número 1, esto sí, aquí lo aclaro, no es para el libertinaje. No es para que tú creas que puedes seguir viviendo de la misma manera, dándole rienda suelta a tus pasiones y a tus pecados, pero al mismo tiempo ya ser eximido de la culpa y del castigo. Así no funciona el evangelio. El evangelio funciona de otra manera. Y aquí hay 2 puntos importantes. Número 1, se nos dice que a libertad fuiste llamados, ya se lo expliqué. Y también nos dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Son aspectos sumamente importantes que trataré con la gracia de Dios de explicarte cada uno de estos. ¿Qué implica y qué significa esa libertad a la que los creyentes hemos sido llamados? ¿Qué significa esa libertad a la que cada persona que escucha el evangelio de Cristo está siendo llamado? Porque si tú pensabas que cuando hablamos del peligro del pecado en la vida del creyente, para ti no hay mensaje, por supuesto que sí hay mensaje. Porque en cuanto hablamos de las cosas que Dios hace en la vida del creyente y con el creyente, también es estarte anunciando e instruyendo a ti qué son aquellas cosas que Dios hace en la vida del cristiano. Cristianismo, hermanos, no es qué haces tú para Cristo. Eso no es cristianismo. Cristianismo es qué hace Cristo en ti y a través de ti, porque de Cristo es la gloria, porque en Él somos, nos movemos. Él es el centro de todo, hermanos. Entonces, son 2 cosas importantes para el creyente y también para el no creyente. Y para poder entender nosotros esto, es importante hacer una mención de cosas que a lo mejor ya son básicas, que ya todos nosotros deberíamos estar entendiendo, pero que vale la pena, ahorita que estamos hablando de este punto y poniendo una plataforma para entender el peligro del pecado, es importante que hablemos acerca de la salvación por gracia. La salvación es por gracia a través de la fe. Es por gracia a través de la fe. ¿Y qué significa la salvación por gracia? Significa no merecida y no ganada. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación y ninguno de nosotros hicimos nada para ganarnos esa salvación. Amén. Porque si no fuera así, entonces no sería por gracia. Gracia significa regalo. Y el regalo no cuesta. Por lo menos no nos cuesta a nosotros. Y el hecho de que sea una salvación gratuita, hermanos, no quiere decir que no costó. De hecho, costó muchísimo.
costó la sangre del Hijo de Dios. A nosotros no nos costó, pero al glorioso Cristo sí le costó. Al bendito Padre sí le costó despojarse de su Hijo. Aunque para nosotros es gratuita, sí tuvo un costo. Y aunque por gracia significa no merecida y no ganada, no significa que no tenga condiciones. ¿Y a qué me refiero que la salvación por gracia tiene condiciones? No quiero decir que para ser salvos haya condiciones, puesto que ya aclaré que es por gracia. Más bien lo que estoy queriendo decir es que la salvación por gracia, para que nosotros podamos saber que es una salvación por gracia, la condición es que tiene que mantenerse. En otras palabras, si es una salvación que no se mantiene, entonces nosotros podemos pensar, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo presente en la vida del creyente? Que es las arras, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. El Espíritu es garantía. El Espíritu es garantía. Si el Espíritu Santo está presente en una persona, esa es una garantía de la salvación que se obró por gracia. Y si el Espíritu Santo está en la vida del creyente, entonces ese creyente se va a mantener caminando en esa salvación. ¿Me explico o los estoy confundiendo? Los veo así como con cara de ¿what? Quiero repetir, a ver. La salvación por gracia significa que no es merecida y no ganada. Nosotros esa salvación no la merecíamos porque éramos enemigos de Dios. Por eso no la merecíamos. No ganada porque no hicimos nada y ni podíamos hacer nada para ganar esa salvación. Es por gracia. Pero el hecho de que haya sido por gracia no quiere decir que esa salvación, que nosotros podemos vivir sin ley, que nosotros podamos vivir sin autoridad. Si tú vives en la salvación por gracia, tú tienes una autoridad. Tu autoridad es Dios y su palabra. Y entonces, una manifestación de esa salvación por gracia es que tú tienes muy presente a tu autoridad, que es Dios y su palabra. ¿Quedó más claro así? Ok. El hecho de que sea por gracia no quiere decir sin autoridad. Tenemos una autoridad. Y si esa salvación por gracia está, se va a manifestar, esa salvación se va a manifestar, que tú estés sujeto a la autoridad. Que tú tengas presente quién te perdonó, quién te salvó, quién te llamó, quién murió por ti, quién pagó el precio, quién está contigo todos los días, quién está intercediendo por ti todos los días hasta el tiempo en que estés con él. Tú no vives como sin ley. Tú no vives como si no tuvieras dueño. Tú no vives como si no tuvieras autoridad. De hecho, tú tienes muy presente a tu autoridad, el Señor de señores, el Rey de reyes. Si esta salvación por gracia está presente en tu vida, tú estás muy consciente de que Dios está ahí contigo todos los días. Ok. El amor de Dios es incondicional, pero no la salvación. Y otra vez, no quiero confundirlos, no estoy hablando de que para ser salvo, sino para caminar en esa salvación. Para caminar en esa salvación, tú tienes que manifestar que vives conforme a la voluntad del Señor. Tú tienes que manifestar que vives conforme a la voluntad del Señor. Recuerden que estamos hablando en el contexto del libertinaje. Y hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero viven como si no tuvieran ley, pero viven como si no tuvieran Señor, pero viven como si no tuvieran una autoridad. Bueno, aquel que vive en la salvación, tiene que vivir
a la luz del Espíritu Santo que mora en él, a la luz de la palabra del Señor, que en el momento de la salvación, la palabra de Dios cobra una importancia muy grande para el nuevo creyente y para el creyente durante todo su caminar cristiano. ¿Sí? Entonces, esta parte podría parecer algo confuso. Yo espero que haya quedado claro. Y si no te quedó claro, yo te invito a que te acerques y me dices, a ver, hermano, barajéamela más despacio. Explícame, porque como que no entendí, como que sí por gracia, pero sin condiciones, etcétera, etcétera. Yo les hago esa invitación. La libertad en Cristo no significa que estamos libres para pecar. El creyente está propenso a caer en pecado de este lado del cielo, de este lado de la eternidad. Durante ese proceso de santificación estamos en riesgo y estamos propensos a caer en pecado. Pero eso no quiere decir que por la libertad en Cristo o la libertad que tenemos en Cristo, nosotros podemos pecar deliberadamente. Eso no quiere decir la libertad cristiana, que podemos pecar deliberadamente. El creyente, cuando llega a caer en pecado, le duele, le entristece, le incomoda. Esa es la grande diferencia entre el creyente que llega a caer en pecado y el inconverso que practica el pecado. La libertad en Cristo no significa que somos libres para ser desobedientes. La obediencia a la palabra de Dios es una característica de la salvación por gracia. Es una característica de la salvación por gracia. Todavía no somos perfectos en nuestra obediencia, hermanos. Podemos resbalar, podemos caer, podemos tropezar. Y cuando digo podemos, no lo estoy diciendo en el sentido de permiso, Hermanos, podemos. No estoy dando permisos. Estoy hablando del riesgo, del potencial de riesgo que todavía tenemos mientras estemos de este lado del cielo. Pero la libertad en Cristo no significa que somos libres para ser desobedientes. La salvación por gracia se manifiesta en una persona en su deseo de obedecer a Dios. La libertad en Cristo no significa que estamos libres para conformarnos a este siglo. La libertad en Cristo no significa que estamos libres para seguir nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones y nuestros gustos. Tenemos una autoridad, hace ratito lo dije, nuestra autoridad es la palabra de Dios y nosotros debemos conformarnos, transformarnos. Dice el apóstol Pablo, la carta a los Romanos capítulo 12, que debemos renovarnos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Constantemente en el estudio de la palabra, de la búsqueda de Dios, nuestros pensamientos, ideas, opiniones y gustos se van amoldando, se van conformando a la voluntad de Dios expresada en su palabra. De tal manera que quizás sí, cuando nosotros nos convertimos y traemos mucha ignorancia, somos analfabetas bíblicos, desconocemos mucho de la doctrina cristiana. Así empezamos muchas veces cuando el Señor nos salva y empezamos a caminar, pero conforme empezamos a dar nuestros primeros pasos, conforme empezamos a tener comunión con Dios, conforme empezamos a estudiar la palabra, conforme nos convertimos en personas fieles a los estudios bíblicos, ya sea de domingo o de otros días, nosotros vamos aprendiendo, Dios nos va educando, y entonces eso quiere decir que nuestras ideas, opiniones y gustos están sujetas a ser transformadas por el pensamiento de Dios y por la palabra de Dios. De tal manera que no podemos ser los mismos de hace 5 años, los que ya llevamos varios años en el cristianismo. Hace ratito comentábamos algo al inicio con el hermano Julio y con el hermano Javier, ¿no?
Conforme te vas profundizando en la doctrina cristiana y te vas profundizando más, vas entendiendo cosas. Y a lo mejor son cosas que van confrontando quizá ideas que tú ya habías adoptado y creído que la Biblia dice eso. Pero conforme vas estudiando y te vas profundizando más, vas entendiendo más cosas. Dios te va ayudando a entender más cosas. Vas madurando también en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios. Y a través de eso, todo tu ser se va santificando, hermanos. Se va transformando. Tus ideas, opiniones y gustos se van transformando. Y es así como Dios va obrando en nuestras vidas para irnos cada vez conformando más a la imagen de Cristo. La libertad en Cristo, ahorita te dije lo que no significa, y ahorita te digo, la libertad en Cristo significa, sí significa que estamos libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado. Eso sí significa la libertad en Cristo. Hace ratito yo te decía que es importante entender a qué libertad nos llamó Dios, a qué libertad nos llama el Evangelio. Bueno, nos llama a la libertad del poder del pecado, de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, ¿no? Nos ha libertado de la condenación, porque te quiero decir una cosa, principalmente para los que no son creyentes. Si tú no has entregado tu vida al Señor a través de responder al llamado del Evangelio, que es a la fe y al arrepentimiento, tú vives bajo la maldición del pecado, y la maldición del pecado es la muerte eterna. Es la condenación eterna. Eterna quiere decir por los siglos de los siglos, sin Dios y sin una oportunidad más de estar con Dios. Esa es la maldición del pecado, hermanos. En eso consiste la maldición del pecado. ¿En qué consiste la esclavitud del pecado, de la cual también hemos sido libres a través de la salvación por gracia? Esa libertad a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Qué enseña el Señor Jesús acerca de este tema? Dice que si uno es vencido, se convierte en esclavo de aquel que lo venció. Y nosotros, seres humanos, somos vencidos por nuestro propio pecado, por tal manera, de acuerdo a ese principio explicado por el Señor Jesús, somos esclavos del pecado que nos ha vencido. ¿Y eso cómo lo puedes comprobar? Que tú por ti mismo no te puedes liberar de eso. A lo mejor haces muchos, cada 31 de diciembre se caracteriza por tus planes de año nuevo. Ya voy a dejar esto, ya no voy a hacer esto, ya me voy a portar bien, ya voy a, ahora sí. Y resulta que si bien te va, duraste 2 meses en eso y después volviste a caer. ¿Sabes por qué? Porque eres esclavo. El esclavo no es libre. El esclavo o está encadenado o vive en prisiones y no son libres, no hacen su voluntad, hacen la voluntad de aquel que los esclavizó. Por eso es que el que vive esclavo del pecado no puede liberarse del pecado. El único que te puede liberar es Cristo Jesús, el Señor. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú no tienes el poder, tú no tienes nada que hacer en contra del pecado, amada persona que me escuchas y que no eres cristiano. Tú no puedes vencer tu pecado. Tú eres esclavo de tu pecado, y cuando el pecado te truene los dedos, tú le vas a obedecer. Digas que no, le vas a obedecer. Porque es tu Señor, porque es tu amo, porque es tu dueño. Y qué triste suena eso, porque pudiendo ser tú esclavo de Cristo, eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tu pecado. Y cuando el pecado te truena los dedos, tú no puedes decir que no. Aunque digas que no, vas y le obedeces. El Evangelio
nos libra del poder de la esclavitud. Es decir, nuestras cadenas son rotas, nuestras prisiones son abiertas y nosotros ahora por el Espíritu Santo y por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, por la nueva naturaleza que nos es dada por el nuevo nacimiento, ahora sí. No nosotros tenemos el poder, Dios nos ha dado el poder a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que ha hecho morar en el creyente de poder renunciar al poder del pecado. Esas son buenas noticias, hermanos. Porque aunque el pecado, y Pablo decía, el pecado que mora en mí, esto es, en mis miembros, quiere hacer y seguir haciendo esa obra de pecado en mí, pero ahora tenemos el poder que Dios nos otorga para poder renunciar al pecado, para poder decir que no al pecado. O bien, si caímos por alguna situación, podernos levantar y reponer, ya no nos esclaviza. Ya no tenemos por qué vivir en esa práctica y en esa esclavitud. Y también, ya te decía yo, del poder de la esclavitud y de la condenación del pecado. ¿A qué más? Libres de una carga que no podemos llevar, la obediencia perfecta, hermanos. ¿Cómo condena a una conciencia el saber que tiene que hacer algo y no poderlo hacer? Eso es precisamente el sentimiento del apóstol en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos así? El mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo condena una conciencia cuando sabiendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo contrario? Pero ¿sabes qué? Dios sabe eso. Dios sabe que todavía no estamos en una obediencia perfecta y nos vamos a equivocar y vamos a fallar. La libertad que en Cristo tenemos es que todavía el Señor es paciente para con nosotros. Y su Espíritu Santo nos está renovando constantemente porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos habla y nos enseña y nos reprende y nos redarguye, pero también nos exhorta, también nos anima, también nos consuela, porque al verdadero hijo de Dios le duele cuando cae. Al verdadero hijo de Dios le duele cuando cae. La libertad en Cristo significa que estamos libres de la potestad de este siglo y de su príncipe perverso. Efesios capítulo 2 dice que la gente de este mundo y de este siglo es operada por el príncipe de la potestad del aire, que los hijos de desobediencia son esclavos. Y son esclavos no de Dios, son esclavos del mismo diablo. Y cuando su amo, el diablo, les truena los dedos, van y lo hacen, van y obedecen. No tienen otra opción. Su naturaleza está ligado a eso. Su naturaleza está ligado a eso y van y obedecen. Pero el creyente, ahí mismo el apóstol Pablo en ese capítulo 2 dice, mas gracias damos a Dios toda misericordia. Porque a través de su perdón y de la gracia manifestada en el Evangelio, hemos sido libres de la potestad del príncipe de este siglo perverso. Amados hermanos, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros absolutamente, más que tentarnos. Eso sí, es el acusador de los hermanos, es el tentador. Eso sí, esa es su chamba y lo que se le permite hasta ahorita, tentarnos, pero no tienen más poder sobre nosotros. No tienen más poder. Nuestro amo y Dios y Señor es Dios Padre y su Cristo. No tenemos otro Señor. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Solamente nos puede tentar.
Solamente puede estar ahí como león rugiente mirando a quien devorar, pero en Cristo nosotros estamos seguros. Solamente no debemos dar ocasión para la carne, que son las advertencias que el apóstol nos hace a través de sus escritos, inspirado por Dios. Y también significa, esta libertad en Cristo significa que somos libres de la carne y sujetos al Espíritu de Dios. Eso fue lo que leímos en el capítulo 5 a los Gálatas, capítulo 18, que nosotros andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es decir, tenemos ahora sí en la nueva naturaleza que se nos ha dado en Cristo Jesús, tenemos el poder de nosotros buscar andar en el Espíritu y rechazar andar en los deseos de la carne. Sí podemos hacer eso. ¿Cómo? Mientras más busquemos a Dios, mientras más fuerte sea nuestra comunión con el Señor, nosotros se nos ha dado este poder y esta oportunidad. Descuida tu relación con Dios y los deseos de la carne van a incrementarse en ti. Descuida tu relación con Dios y es descuidar los deseos del Espíritu, y entonces tú mirarás cómo los deseos de la carne se incrementan. Eso es un principio espiritual, hermanos. No estamos libres de la responsabilidad de crucificarla. La libertad en Cristo significa que no estamos libres de la responsabilidad de crucificar la carne con sus obras. En otras palabras, los creyentes tenemos la responsabilidad de crucificar la carne con sus obras. Y la buena noticia, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús nos ha capacitado para eso. Estamos capacitados para ejercer la responsabilidad de crucificar la carne con sus obras. Estamos capacitados para ser guiados por el Espíritu. O sea, no estamos libres de la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu. En otras palabras, tenemos la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu, de buscar la guianza del Espíritu. Tenemos la responsabilidad de producir el fruto de la santificación, y esto es en la búsqueda de Dios. Entendamos que nosotros por nosotros mismos no podemos, pero el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en cada uno de sus hijos, la Escritura dice que por naturaleza los hijos de Dios podemos dar fruto. En Juan 14, cuando se nos enseña acerca de la vid, dice que si nosotros permanecemos pegados en la vid verdadera, llevaremos, ¿cuánto? 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 Así es, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, que debemos llevar mucho fruto. Cada creyente, cada hija de Dios, estamos capacitados para llevarle al Señor mucho fruto. ¿Qué más dice Gálatas capítulo 5? Nos dice que hemos sido libertados, pero no para el egoísmo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Aquí. Que cuando nosotros vivimos en esa libertad en Cristo, una de las partes fundamentales es que nosotros vivamos para servirnos por amor los unos a los otros, no para vivir egoístamente. Algunos tienen el concepto de que no tenemos que tomar en cuenta a otros hermanos. Y esto lo quise poner, hermanos, para unir
esta hermosa doctrina con la que estudiamos hace algunas semanas acerca de la membresía y de la importancia de la unidad cristiana, de la iglesia. Debemos, cuando nosotros tenemos libertad en Cristo, esa libertad nos debe llevar a tomar en cuenta a otros hermanos. Es parte de lo que enseña Pablo en esa porción de la carta a los Gálatas. Hay quien piensa que el ser cristiano es algo muy individual y las actividades de la iglesia son opcionales. Yo te recuerdo lo que aprendimos cuando hablamos acerca de la importancia de la iglesia y de la membresía. Ser cristiano, la salvación sí es personal y sí es individual. Pero cuando hablamos de iglesia, esa individualidad debe vivirse en función del cuerpo en el que Dios quiere incrustar a cada uno de sus hijos. Se llama iglesia. Por lo tanto, las actividades de la iglesia no son opcionales. Tenemos que integrarnos. Esa es la voluntad del Señor. La libertad que tenemos en Cristo no es para decir yo aquí solito con Dios. ¿No? La libertad que tenemos en Cristo es para ser parte de la comunidad santa, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que seamos parte de la iglesia. Hay quien dice, lo importante es mi relación personal con Dios, no mi relación con otros cristianos. La enseñanza bíblica es diferente a este concepto. La enseñanza cristiana es diferente a este concepto. Es muy importante tu relación personal con Dios, es muy importante, es fundamental, pero esa relación personal con Dios siempre te debe llevar a relacionarte con otros creyentes, con otras personas que son parte del cuerpo de Cristo. Y ahí crecer, y ahí desarrollarnos, hermanos. Nuestra libertad incluye la responsabilidad de servir voluntariamente a los demás. Nuestra libertad incluye la responsabilidad de amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Tan es así que el Señor Jesús lo dejó muy claro. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En que se congregan todos los domingos, pero por aquí termina y se van rapidito. ¿Así dice? En esto conocerán que son mis discípulos, si os amareis los unos a los otros como yo os he amado. Que aprendamos a amarnos en el amor práctico, en el amor ágape, hermanos. Esta libertad también es una libertad para ser guiados por el Espíritu. Yo espero que los que no son creyentes y me están escuchando estén entendiendo las buenas noticias. En el caminar cristiano no estás solo, no estamos solos. No es, te demando que te conviertas, que te entregues a mí y que solito veas cómo le haces para guardar todos los mandamientos de Dios. Ese es un concepto equivocado que quizá muchos han adoptado, pero nada más lejos de la realidad. El cristianismo es algo tan sublime y tan hermoso que Dios mismo camina contigo y Dios mismo camina en ti, el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros. Dios dentro de nosotros, Dios en nosotros, ayudándonos a caminar en esta libertad. Galatas 5, verso 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué implicación es todo esto? Cuando nosotros leemos aquí que la Escritura dice que si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, no significa que lo que yo siento en mi corazón es lo que el Espíritu aprueba o desaprueba. Eso no significa. Hay una oposición completa e inconstante entre la carne y el Espíritu. Esto es importante de entenderlo. Hay una oposición completa y constante entre la carne y el Espíritu. Por eso el mandamiento de andar en el Espíritu, para que nuestra carne no se exalte y no nos gobierne.
Ser guiado por el Espíritu no solo es una promesa, pero no solo es una promesa, sino también algo que nosotros decidimos hacer. ¿En qué sentido decidimos hacer? Bueno, en la nueva naturaleza que el creyente recibe en la salvación, nuestra libre voluntad y libre albedrío es liberada por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Por lo tanto, ahora en esa nueva naturaleza decidimos agradar a Dios, decidimos amar a Dios, decidimos hacer su voluntad, decidimos servirle. O sea, son dos cosas aquí muy importantes. Por un lado, el Espíritu Santo nos guía, y por otro lado, esa libre voluntad que en la inconversión está esclavizada al pecado. Por lo tanto, aunque es libre albedrío, ese libre albedrío no está tan libre. En la conversión es liberado. Y ahora sí, nuestros afectos y nuestra voluntad puede decidir por Dios, por servirle, por amarle, por estar con Él, por crecer, por madurar, por buscar esa constante llenura del Espíritu en nuestras vidas. Ser guiado por el Espíritu también significa que nosotros estemos constantemente pensando en las cosas del Espíritu. Que nosotros andemos conforme a las cosas del Espíritu. Hace ratito dije, ¿cuáles son esas cosas del Espíritu? ¿Alguien me lo repite? ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? ¿Fuerte? No lo escucho. Los frutos del Espíritu, la santificación. Bueno, ok, sí, es correcto, pero hace ratito dije algo que es más amplio. Esta es la voluntad del Espíritu. Su palabra, la doctrina bíblica, es la voluntad del Espíritu. Y por eso debemos aprenderla, para que nosotros podamos pensar en las cosas del Espíritu y andar conforme a las cosas del Espíritu. ¿Tiene sentido, no? ¿Cómo pienso en las cosas del Espíritu o ando en las cosas del Espíritu si no conozco la doctrina cristiana? Y por eso es que a veces le añadimos a las cosas que Dios mandó. O sea, Dios no las mandó y por eso le añadimos nosotros. Y ocuparse de las cosas del Espíritu. Eso es ser guiado por el Espíritu básicamente. Hacer morir en nuestras vidas la obra de la carne a través de la vida del Espíritu en nosotros. ¿Cómo conoces estas cosas del Espíritu? Ya se lo dije hace un ratito, por la revelación que Él dio en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, definitivamente. O sea, toda la palabra de Dios es el Evangelio. En el Antiguo Testamento también está revelado el Evangelio, hermanos. Y ya termino. Notas finales. Voy a darles puntos concretos de todo lo que le acabo de decir para tratar de dejar ideas claras. Uno de los grandes fenómenos del siglo XXI es que gran parte del cristianismo de hoy están viviendo en total libertinaje. Esa es parte del problema. Esa es parte del problema. Que les han enseñado mal el evangelio de la gracia y al Dios de toda gracia. Tienen un mal concepto de la gracia de Dios. Les han enseñado mal y han aprendido mal. Y no solamente en libertinaje, tristemente hay otra parte de este cristianismo que viven en el otro extremo, en el fariseísmo, se me fue el nombre, en el legalismo. Extremos peligrosos que debemos cuidar. Han confundido o ignorado, ya sea voluntario o involuntariamente, lo que la Biblia enseña acerca de la libertad en Cristo, y yo espero que con lo que hoy les compartí haya quedado más claro. Esta es la advertencia que el apóstol Pablo hace a los hermanos cristianos de Galacia, quienes por estar en Cristo ya eran libres, pero debían saber usar esa libertad dentro de los márgenes de la Escritura y dentro de lo que la Biblia enseña acerca de la piedad cristiana.
Son cosas que deben tener un balance dentro de nuestra vida. La libertad del cristiano, de la cual habla el apóstol, no es una libertad absoluta, porque ya entendimos que aunque estamos sin ley, estamos sometidos a la ley de Cristo. Hemos sido libertados de la ley, pero no de la ley de Cristo. Estamos ante un régimen, por llamarle así, bíblico, que contiene sí reglas, normas, disciplinas. Sí las hay, hermanos. O sea, dentro de la vida del creyente en el nuevo pacto, en la libertad en Cristo que se nos ha dado por gracia, no podemos ni debemos ignorar que sí tenemos márgenes, hermanos. Márgenes de conducta, márgenes de vida. Ahora, otro paréntesis importante, y lo voy a compartir, o voy a pedir que los hermanos lo compartan en el grupo de WhatsApp. Hace algunos meses compartí una enseñanza que al respecto de lo que estoy hablando me parece importante. Y compartimos un análisis bíblico de lo que la Biblia dice al respecto de no amar al mundo. ¿Algunos recuerdan? No améis al mundo, un análisis bíblico. Y es que ese concepto de no amar al mundo tiene sus riesgos si no lo estudiamos a la luz de la Escritura. Un creyente que no se mete a estudiar a profundidad esa doctrina corre el riesgo de agarrar esa palabra de mundo como una caja de Pandora. Esto no me gusta, es del mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y convertimos todo lo que no nos gusta en el mundo. Y ese ratito yo al principio le dije, cuando Dios dijo algo, Él sabía lo que quería decir y Él tenía muy claro lo que quería decir. Por eso debemos estudiarlo. Entonces, en ese estudio hicimos un análisis doctrinal de qué significa no amar el mundo. En términos generales, lo que Juan enseña en ese pasaje es que el mundo, que es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, sino del mundo, tienen que ver principalmente con la individualidad de cada creyente y de cada persona. Todos aquellos aspectos que en sus pasiones les exaltan. Y entonces esas cosas en los deseos de tus ojos que exaltan y te tientan al pecado, tú debes cuidarte de eso. En todas esas cosas que te exaltan a los deseos de la carne, tú tienes que tener cuidado de eso. Y a todas esas cosas que te exaltan a la vanagloria de la vida, tú debes cuidarte de eso. Pero bueno, yo le recomiendo que vuelva a estudiar y a escuchar esa enseñanza que va a complementar esto para el balance, un balance más correcto. La libertad de la que se nos habla en Gálatas 5 es que somos libres de la muerte, del pecado y de la ley. Eso debe quedar claro en qué es el llamamiento del evangelio. En otras palabras, el pecado ya no puede condenarnos a la muerte eterna, al creyente, y la ley, aunque nos señale el pecado que hacemos, este ya no nos condena porque Jesús con su muerte nos ha hecho libres de la culpa, de la muerte y del dominio del pecado. Quiere decir entonces que en el momento que creemos en Jesús como nuestro Salvador, Él nos libera y vivimos en plena libertad espiritual. Yo espero que con lo que acabo de decir, cuando leemos esto, ya no entendamos y ya no se nos haga la idea de decir, ok, entonces puedo seguir viviendo como yo quiero. Ya lo expliqué, ya lo dije. ¿Qué significa que vivamos en plena libertad espiritual? Cuando una persona que se dice cristiana está todavía gobernado por el poder del pecado, puede ser una señal de inconversión de un cristianismo falso. Cuando una persona que se dice cristiana está todavía gobernada, es decir, no tienes la gracia de Dios para ser libre del pecado, hermanos. Cuando Juan el Bautista presentó a Cristo, dijo: "He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo y nos da el poder para renunciar a la vida impía". Cuando una persona, aunque se diga cristiana, hermanos, es más, puede ser
que esté hasta dentro de la membresía. Puede ser que esté hasta dentro de la membresía, pero no tiene el poder para ser libre del pecado, de tal manera que su vida se caracteriza por una práctica constante del pecado. Y además ya ni le duele, ya ni le preocupa, ya ni le acongoja, ya no. Puede ser una señal de inconversión. Esa persona no es creyente, muy probablemente. Un cristianismo falso. El cristiano vive como un ciudadano del cielo. Esto significa que vive de acuerdo a las leyes del reino de Dios. No estamos sin ley. Vivimos bajo la gracia, tenemos libertad en Cristo, pero vivimos de acuerdo a las leyes del reino de Dios. Anda bajo los principios que establece la Biblia. No roba, por decir, no miente, no engaña, no anda metido en pleitos, chismes, calumnias, hechicerías. Gálatas 5:19 hasta el 22, ¿no? Tiene poder dado por Dios, por el Espíritu Santo, para vencer esto. El que vive como ciudadano del cielo no está afanado con las cosas de esta tierra, la comida, el vestido, el trabajo, los bienes materiales, porque vive como un ciudadano del reino de los cielos. La ciudadanía celestial no es un asunto interno, sino que se mira también en el exterior. Cuando usted va a otro lugar, la gente se da cuenta que usted no es de ahí, por su forma de hablar, incluso por sus costumbres y por su manera de vivir. La vida de libertad diaria del poder del pecado es una marca de la ciudadanía celestial, hermanos. La libertad que los creyentes experimentamos no solo se queda en el hecho de que hemos sido salvados por Cristo, sino que eso se refleja en cada acto de nuestra vida. El creyente busca agradar a su Señor. El creyente busca obedecer a su Señor. Puede que ser todavía imperfectos en muchas áreas, pero nuestro deseo profundo y nuestro caminar se dirige hacia allá. Hermanos, repito lo que dije al principio. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu para tener un balance en nuestra vida. No irnos al libertinaje, tampoco irnos al legalismo, sino que aprendamos a vivir en la libertad que en Cristo se nos ha otorgado por gracia, pero esa libertad tiene sus márgenes y esos márgenes están escritos en la palabra del Señor. Volvámonos unos estudiantes de la palabra de Dios. Busquemos aprender y entender cada vez más lo que Dios enseña, no lo que nosotros queremos pensar, entender, interpretar. Dios cuando dijo algo no quiso decir muchas cosas. Dios quiso decir lo que dijo. Dios quiso decir lo que dijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, los hermanos que nos ayudan en los cantos. Quiero que nos ayuden, por favor, con el penúltimo canto. Y nos vamos a despedir así. Este canto, hace rato que lo cantamos, mi mente luego lo relacionó con lo que íbamos a escuchar hoy de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos poder no tenemos poder por sí mismos para batallar contra el pecado, por sí mismos. La obra de Cristo en nosotros, es más, como ya lo dije, la maldición del pecado ha sido vencida, no por nosotros, por Cristo en la cruz. Y cuando yo escuchaba y cantaba este canto, todavía me brilló más esa obra que el Señor hace en nosotros en contra del pecado. Por Cristo, hermanos, es por Cristo. Y yo quisiera que hoy termináramos esta reunión exaltando a aquel que venció el pecado
y nos hizo libres de él. Que la gloria sea para Cristo, hermanos. Y que si a ti el Señor te ha dado ese poder para vivir libre del pecado, hoy le puedas exaltar. Hoy termines esta reunión dándole gracias, exaltándolo, glorificándolo, alabándolo, bendiciéndolo, adorándolo, levantando tus manos hacia Él, diciéndole: gracias, Señor, gracias, gracias por esa oportunidad que me has dado, porque lo que yo no podía hacer, lo que yo nunca pude hacer, tú lo hiciste en mí y me diste esta oportunidad de vivir para ti. Amén. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, y en mí veo hoy esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, y en mí me voy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, y en mí veo hoy esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Por su iglesia las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, y en mí veo hoy esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me
palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú nos diste vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la realidad de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, muertos en delitos y pecados. Y todavía tristemente es la realidad de varios aquí, Señor. Padre, pero tu gracia es abundante, tu amor es manifiesto, Señor. Tu evangelio suena, tu evangelio grita el llamamiento a la libertad. Padre Santo, gracias por esa libertad que en Cristo nos has dado. Gracias por esa libertad de la maldición del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado. Gracias, Señor, gracias porque en Cristo podemos ser libres. Aleluya, Señor. Porque al ser levantado de la tumba con poder, se cumplió la promesa de que también en nosotros tú podrías hacer eso, Señor. Nos levantarías de la muerte. Hoy hablamos acerca de la libertad cristiana. Pero no podríamos hablar de libertad cristiana si hoy no nos queda claro que esa libertad cristiana proviene de Cristo, proviene de su sacrificio, proviene en la nueva naturaleza que tú das a cada nuevo creyente que es llamado por el Evangelio. Es una promesa de que tú estás con nosotros y nos ayudarás cada día de nuestro caminar en esta tierra, Señor. Es una advertencia a cuidarnos de libertinaje, porque para eso no nos llamaste. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Padre, ayuda a esta iglesia a andar en esa libertad que en Cristo se nos ha dado, pero no como ocasión para la carne, Señor. Ayúdanos a tener un buen entendimiento de la gracia, pero también de los márgenes que en tu palabra tú nos has dado. Por Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Por Cristo Jesús lo pedimos.